Para todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar una formación en el manejo de extintores y control del fuego. Bueno, ya que esto va relacionado o a la par en el tema de las brigadas integrales, donde como brigadista vamos a poseer diferentes conocimientos para aplicarlos en diferentes acontecimientos que se presenten en la organización o empresa en la que nos encontremos. En el tema de control de incendios o control del fuego, hay que comprender algo muy importante, su origen. Bueno, entonces, las emergencias suceden de manera imprevista, donde debemos de actuar de manera urgente, de manera inmediata. Pero para nosotros poder actuar, poder responder, debemos de tener en cuenta lo mínimo, unos objetivos. ¿Para qué? Para nosotros poder minimizar las pérdidas o los daños que se pueden llegar a presentar en nuestra actuación, ya que gran parte de los daños que se producen por el inicio de esta emergencia, muchas veces los daños aumentan y estos daños pueden ser a la integridad humana o daños materiales, entre ellas pues máquinas que tienen un proceso importante, bueno, que por una mala actuación, un error o por una falta de identificación de estos peligros y amenazas que se encuentran en una condición subestándar de la emergencia, pues llegamos a tener un resultado fallido. Es por eso muy importante que nosotros en esta formación comprendamos los conceptos teóricos para asimismo nosotros saber el origen y la base fundamental de este fuego que al momento de desencadenarse llega a provocar un incendio de manera descontrolada, donde ya el alcance pues lo vamos a tener con la disposición de nuestros equipos de respuesta de manera inmediata en nuestra organización. Entonces el fuego básicamente es una reacción química. Es una reacción química que produce una energía y esta energía se manifiesta en una propiedad física. Y estas propiedades físicas es temperatura y calor. Bueno, entonces la calor que se va a producir, esta elevación de la temperatura y la luz, esta proyección que se va a obtener, bueno, por la incandescencia de esta energía a la medida que va aumentando como tal. Entonces, básicamente el fuego. Así como es una reacción química, cuando nosotros vayamos a responder con unos componentes que su base fundamental viene con mezclas de algunos componentes químicos, podemos llegar a tener algunas reacciones que eso lo vamos a tener en cuenta en nuestras clases de fuego. Entonces, pasando al otro tema, pues el fuego va a tener una estructura donde él se va a componer básicamente de tres factores, donde estos tres factores, al no estar completamente unidos, no vamos a obtener el fuego. Por eso es muy importante entenderlo, porque esta será la ventaja al momento de que vayamos nosotros a combatir este fuego, que es a eliminar uno de estos factores. Pero del no entenderlo, pues vamos a llegar a tener una operación fallida. Entonces, en la teoría del fuego vamos a atender tres factores, que es el comburente, nuestra fuente de calor y nuestro combustible. ¿Qué es nuestro comburente? Pues es esta fuente de oxígeno que se encuentra enriquecido en el ambiente, listo, este aire que ayuda a que el fuego que se está produciendo pues empiece a alimentarse como tal. Nuestro combustible, entonces nuestro combustible, nosotros sabemos que la materia se encuentra en tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Entonces este combustible es el que va a arder al momento de que se combine con el comburente, este agente oxidante, lo que va a provocar pues una combustión y habiendo una fuente de calor, ya sea provocada por el hombre o una fuente de calor provocada por la naturaleza, como un rayo, bueno, o provocada por el hombre, que es por el golpe entre dos cuerpos y genera una chispa o algo involuntario que se produzca en el ambiente con el tema de la electricidad, inmediatamente teniendo esos tres aspectos vamos a obtener un fuego. Ahora, ¿qué es lo que lleva a ocurrir el desastre por el fuego? Pues en el tetraedro del fuego vamos a conocer el cuarto elemento, ¿listo? Que se llama la reacción en cadena. Entonces, esta reacción en cadena es la que me va a llevar a mí inmediatamente a descontrolar este fuego
que se encontraba de manera controlada, que la tenía en mi poder, ahora va a pasar a un siguiente nivel donde ya no va a estar a mi alcance y va a generar bastantes daños. Es por eso que ya teniendo nosotros los 4 factores, vamos a determinar pues cuál es la manera de cómo se va a eliminar este juego. ¿Listo? ¿De qué modo como tal? Independientemente, nosotros en los estados de los combustibles, bueno, vamos a encontrar en los sólidos pues diferentes componentes, en los líquidos también diferentes componentes, en los líquidos también diferentes componentes, que estos componentes pues van a llegar a tener una transformación en el juego que se esté provocando. Un ejemplo, tenemos un líquido inflamable que al momento de que se encuentre en un punto de fusión máximo por alguna radiación, por alguna conducción de ondas de calor, este líquido pues lo que va a provocar es una evaporación, llamémoslo así, y mediante este estado de evaporación se va a convertir en un gas que va a ser inflamable, lo que va a hacer que aumente el nivel de combustión y esta propagación de fuego. Entonces, vamos a encontrar mecanismos o métodos, llamémoslo de ese modo, del modo de cómo se propaga el fuego, sin necesidad de tener una mecha, listo, o una antorcha para llegar a incendiar estos fuegos como tales. Bueno, entonces estos métodos de propagación tenemos la radiación, la conducción y la convección. Entonces, básicamente la radiación, ¿qué es? Son estas ondas de calor que se empiezan a propagarse, bueno, teniendo un alcance dependiendo del nivel del fuego en el que se encuentre, este incendio que se esté propagando, al momento de encontrarse con otro ambiente donde tenemos algunas sustancias inflamables, hágase ver en su estado sólido, o en su estado líquido, o en su estado gaseoso, pues estas sustancias que se deben de tener en un punto de refrigeración, en un punto de temperatura ambiente, al exponerse a un aumento de calor, pues vamos a llegar a tener un fuego como tal. Ahora la conducción. Entonces la conducción es mediante la transferencia de calor, bueno, donde tenemos un incendio, un foco, y tenemos aquí, como me lo muestra el ejemplo, un izaje que empieza a calentarse, a arder, hasta llegar a un punto de fusión al rojo vivo, como lo vemos muchas veces en películas, en caricaturas. Este rojo vivo, al entrar en contacto con una hoja de papel, con algo plástico, con algún cartón, con madera o con alguna sustancia inflamable, sin necesidad de tocar la flama, solamente por ese estado sólido en el que se está calentando se va a provocar un fuego. Bueno, ahora la convección de calor. Entonces la convección en calor es esta creación de vapores, ¿listo? De este incendio que se está provocando, donde se van a almacenar, se van a precipitar, y al momento de que ya el fuego haya terminado de consumirse todo lo que se tiene a su alrededor, pues va a llegar a generar una explosión con estos gases que se precipitaron. Inmediatamente pues vamos a tener una fuerte onda de calor. Un ejemplo que podemos ver en la vida real cuando tenemos una fogata, que exageramos en la cantidad de leñas en la fogata, pero aún así tenemos fuego. Pero el fuego se encuentra, listo, en su base fundamental, ganando energía, consumiéndose esta leña que tenemos ahí, que en cualquier momento cuando nosotros levantamos esta leña, tal vez para darle vida a este fuego, vemos el incremento de esta llama de manera ordinaria, y esto es debido a que este humo que se está precipitando, se está ahogando, como podemos ver ahí, listo, inmediatamente pues va a incrementar a la convección a producir un fuego bastante. Entonces, para que recordemos, señores, que cuando vayamos nosotros a combatir un fuego, tenemos de tener en cuenta a nuestro alrededor qué es lo que tengo ahí, cómo se está propagando este fuego, de qué manera, para así nosotros poder tener la percepción y llegar puntualmente a la fuente de este fuego, ¿listo? O aislar otros focos que se pueden llegar a desencadenar mayormente. Ahora, como conocemos los métodos de cómo avanza el juego, vamos a tener en cuenta las clases de juego que se van a tener allí como tal. Entonces, dentro de el estándar americano NFPA 10, ella me indica sobre las clases de fuego, donde tengo clase A, clase B, clase C, clase D y clase K. Bueno, entonces la clase B, la clase A, digo, la clase A son estos materiales sólidos.
Y estos materiales sólidos, como lo podemos de pronto lograr ver en la diapositiva anterior, estos materiales son aquellos, ojo acá, son aquellos que su característica los va a diferenciar a todos los demás. Es el único que deja residuos, que deja brasa. Entonces tenemos madera, papel, cartón, bueno, plástico, productos textiles como la tela, las prendas de vestir que tenemos nosotros, que al momento de incinerarse este material me va a dejar lo mínimo un residuo. Bueno, ahora la clase B, que tenemos nosotros los combustibles, bueno, ya sea líquidos o líquidos inflamables o gases inflamables como gasolina, ACPM, petróleo, barniz, thinner, alcohol, que serían los líquidos inflamables, y los gases inflamables como oxígeno puro, acetileno, hidrógeno, nitrógeno, H2S, entre otros aspectos. Bueno, ahora vamos con la clase C. Entonces, la clase C son estos fuegos producidos, ¿por qué? Por la energía eléctrica, que ya sea por algún fallo en alguna línea de tensión, en algún aislamiento, inmediatamente esta corriente, que es la que produce el daño, bueno, esta corriente pues se va a desencadenar, lo que va a generar una fuente de calor bastante exagerada. Acordémonos que la energía es algo continuo y de manera continua pues va a provocar una fuente de calor que al momento de generar una explosión, un foco, todo lo que está alrededor pues se va a empezar a incinerar. Donde ahí podemos encontrar dos clases. Podemos encontrar la clase C y podemos encontrar la clase A. Bueno, que nosotros debemos tener en cuenta en la electricidad que es que antes de proceder inmediatamente suspender el flujo de corriente, de energía, para así llegar inmediatamente e intervenir y combatir este fuego. La clase D son estos combustibles de estos metales que son altamente inflamables como el sodio, el galio, el magnesio, que los encontramos en estos lugares donde lo utilizan estos componentes en polvillos que en su reacción con algunos otros químicos o inclusive con nuestra agua llega a reaccionar y a tener inconvenientes. Bueno, esto principal. Ahora el clase K, que es el enemigo mortal que tenemos en nuestra casa. Bueno, que es en nuestra cocina. Ya que muchas veces cuando hacemos de comer, pues vamos a utilizar unas grasas, ya sea vegetal o animal, que al momento de llegar a un punto de fusión máximo, cuando vaya a reaccionar con el agua, que es la primera reacción que tenemos cuando vemos fuego, vaya traigan agua, entonces donde vamos a desencadenar este fuego bastante grande. ¿Y esto por qué ocurre? Porque acordémonos que el agua, su fórmula molecular es H2O. ¿Listo? Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y cuando tenemos un fuego de manera exagerada, ¿qué va a hacer con el agua? Entonces, esa molécula que es H2O, el oxígeno se va a consumir rápidamente porque acordémonos que en el triángulo del fuego, en el tetraedro del fuego, el comburente es el oxígeno. Entonces se consume ese aire y nos queda un elemento de la tabla periódica que es el hidrógeno, es un gas inflamable que va a estar ahí librecito, bueno, para llegar a hacer combustión como tal. Entonces, esto principalmente para que lo conozcamos. Entonces, nosotros, como brigadistas, como primer respondiente, nuestra organización no debe de disponer a nosotros una serie de recursos. Entre ellos están los extintores portátiles. Entonces, estos extintores portátiles vamos a disponerlos allí con diferentes categorías, bueno, o diferentes colores que me representan el uso para las clases de fuego que acabamos de mencionar. Entonces tenemos nosotros el extintor verde que me sirve para materiales sólidos, el extintor amarillo, el extintor de multipropósito PQS me sirve para fuego clase A, clase B y clase C, es decir, sólido, líquidos y eléctricos también. Tenemos nuestro extintor de Solfaclam, este blanco, que es un agente limpio que me ayuda a cuidar los componentes electrónicos que se ven expuestos. Inmediatamente este extintor me sirve también para la clase A, B y C, pero por su tamaño normalmente solamente lo utilizamos es para el tema eléctrico. Bueno, tenemos nuestro extintor de CO2, que es un gas presurizante, donde este gas de manera natural, él es un agente refrigerante, donde él va a funcionar de manera efectiva para los fuegos clase B y clase C, también es un agente limpio como tal. Entonces,
nuestro extintor pues tiene diferentes partes donde básicamente su contenido va a ser para los que no son presurizados, ¿listo? Los que necesitan de medidor van a tener un contenido, bueno, como nitrógeno y pues este polvo o esta agua que va a ayudar pues a enfriar o va a ayudar a sofocar el fuego como tal. Tenemos otro componente, nuestra manguera o nuestra boquilla que me va a permitir pues la orientación del chorro del extintor, nuestro manómetro que me va a indicar a mí el estado de presión de este extintor. Bueno, entonces dependiendo del lado, del número en el que se encuentre la flechita, si está en la flecha, en el manómetro, indicándome 240 o nivel máximo, es un extintor que está muy sobrecargado. Pero si está marcándome del lado izquierdo o está en cero, es un extintor que ha sido ya utilizado y ha estado presurizado. Por eso es muy importante verificar eso al momento de utilizarlo. Lo otro, nuestro seguro, que es donde nosotros debemos de activarlo al momento, romper esa abrazadera, sacarlo para poder activar nuestro extintor. Nuestra palanca de activación, bueno, que es la que me va a llevar a activar esta válvula, y nuestra palanca de transporte. Entonces, tenemos un mal hábito que es de trasladar el extintor ya sea como un bebé o llevarlo desde nuestra palanca de activación. Muchas veces hay daños que ocurren en esta parte y después de que se dañe no podemos activar el extintor. Entonces perdemos ahí completamente al equipo. Ahora, el modo de emplear el extintor. Entonces, señores, cuando yo voy a atender una emergencia, lo primero que tengo que realizar es identificar los riesgos y las amenazas o los peligros, que es lo que me pueden llegar a hacer daño. ¿Esto para qué? Para llegar a evitar víctimas, ¿listo? Y también evitar daños en el lugar. Después de eso voy a determinar qué es lo que necesito, los recursos. ¿Es qué recursos necesito? Bueno, necesito 5 extintores para este juego, entonces voy a buscar 5 extintores para combatir este juego. Después de eso voy a buscar la persona, identificar la persona encargada para poder encargarse de este juego. Entonces por eso es muy importante que las personas se encuentren con su entrenamiento adecuado y con la capacidad y destreza de poder enfrentar estos acontecimientos que se presentan. Ya después de eso vamos a llegar a obtener el control, que es el objetivo esperado de todos. Entonces, para emplear nuestro extintor debemos de seguir los pasos como deben ser. Bueno, primero que todo, reconocer el tipo de juego que se está produciendo. Bueno, qué clase de juego está ahí para sí mismo identificar pues el recurso que voy a elegir para combatir este juego. Bueno, ya después de haber seleccionado nuestro extintor, pues vamos a revisar nuestro manómetro si se encuentra presurizado o no presurizado, ¿listo? Que hay gas o está muy sobrecargado este extintor, o si se encuentra en buenas condiciones, ya que al estar sin gas, sin presión, pues va a ser un elemento que no me va a servir para nada. Pero si está muy sobrecargado, va a ser un equipo que me va a poner en riesgo pues la integridad mía, ya que de pronto puede dañarse y salir proyectado esta válvula de descarga que se tiene allí. Bueno, entonces la condición importante e ideal es que se encuentre en la franja verde el medidor y que cumpla pues con su fecha completamente esto normal, antes del vencimiento. Identificar la dirección del viento donde me va a mí a reflejar el fuego inmediatamente para el momento de acercarme, hacia qué dirección está la flama. Bueno, después de eso tengo que también identificar pues el nivel de radiación. El fuego me va a indicar a mí en dónde tengo que acercarme como tal. Entonces, eso fundamentalmente debemos de tener esta parte antes de llegar a la zona de riesgo. Ya después de que lleguemos a la zona de riesgo, vamos a retirar nuestro pasador y vamos a realizar una descarga de prueba pequeña para terminar de corroborar el buen estado de este extintor. Ya después del momento de operarlo, vamos a dirigir el chorro hacia la base, a la base del fuego, donde vamos a movernos en zigzag, listo, un movimiento, lo que me va a permitir una mejor distribución pues, de nuestro agente extintor. Inmediatamente vamos a llegar al control. Bueno, ya después de finalizar este extintor, como manera universal, vamos a voltear nuestro extintor, a colocarlo en el suelo, indicando que ya se encuentra completamente vacío nuestro extintor, donde si necesito otro, lo empleo inmediatamente. Entonces, esta es la parte fundamental en nuestro control de incendios. Bueno,
para que conozcamos y tengamos en cuenta al momento de atender una emergencia. Entonces, señores, recuerden, es mejor estar preparado para lo que no va a pasar y no estar preparado para lo que va a pasar. Entonces, ya saben. Entonces, aquí nos agradecemos. Muchas gracias por la atención a este video.